buenos días. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Hola, muy buenos días, Celia, Alejandro. Un gusto saludarlos y feliz año a todo el auditorio y a todos quienes trabajan en el canal de la Asamblea. Muchísimas gracias, senador. Al contrario, también le enviamos un abrazo y los mejores deseos para este 2018, el cual pues ya arranca con mucha actividad en cuanto a su trabajo legislativo y en esta ya propuesta de cara a las elecciones que dice hay que tener internet para revisar posibles prácticas fraudulentas. ¿De qué se trata? Cuéntenos y por qué podría relacionarse esta falta de internet o no conexión con estos hechos. Mira, hemos estado revisando elecciones en los últimos años, la del Estado de México, la intermedia del 2015, y pareciera que hay un patrón en el sentido de que algunas viejas prácticas como el relleno de urnas o las casillas zapato o incluso votaciones muy altas en términos de participación, casillas donde salía a votar el 65, 70% de la población, había un patrón en el que siempre eran casillas de poblaciones muy pobres, muy apartadas, todas ellas rurales y desde luego en ese sentido sin conexión a internet. ¿Por qué nosotros creemos que sin internet hay fraude? Porque cuando un funcionario de casilla, un representante de un partido o incluso los medios de comunicación, los observadores electorales, no tienen acceso a internet, la denuncia de los incidentes electorales se hace muy difícil. Se hace difícil también el propio intercambio de información o incluso poder ir entregando en cuanto se cierran las casillas los resultados electorales. En ese sentido nosotros creemos el uso de la tecnología y en este caso de internet puede blindar la elección de este tipo de prácticas que desafortunadamente están de vuelta en nuestro país. Pueden además permitir que quienes organizan la elección lo puedan hacer de manera mucho más eficiente, pero que además somos un país tan grande donde se van a instalar 54,000 casillas en todo el territorio, que es un reto que podemos asumir por varias razones. Primero, porque ya hay en todo el país cerca de 110,000 puntos de México Conectado, este programa del gobierno que lo que buscaba era que hubiera internet en aquellos edificios públicos, escuelas, bibliotecas, plazas, que estaban muy apartados y que no tenían este servicio. Lo primero que estamos planteando es hacer coincidir la instalación de las casillas en esos lugares, porque veíamos cómo había comunidades apartadas, ejidos, poblaciones muy lejanas, en donde había un punto de México Conectado, pero la decisión de la autoridad electoral era instalar la casilla en otro lugar que no tenía internet. Entonces, a nosotros nos parece que el uso de la tecnología puede ser virtuoso en términos de tener una elección más transparente, más confiable y que es un reto que podemos asumir para no para un partido o para otro, sino para que la propia democracia vuelva a recuperar la confianza que ha ido perdiendo durante los años y que ha generado este asunto en la que la compra del voto, la coacción, las amenazas a veces pesan más pues que la propia vocación democrática. Claro. Senador Zoé Robledo, buenos días, los saluda Alejandro Alfaro. Hola Alejandro, buenos días. Senador, ¿cómo evitar que se contraponga este uso de las tecnologías? Bueno, se lo platico porque ya lo veíamos en la elección del Estado de México, donde todo el mundo salió a declararse ganador y que en este caso podría ser lo mismo a través de redes sociales o de internet y pues también quitarle credibilidad a este proceso electoral. Yo creo que tendría que ser un ejercicio primero de abrir un debate, un planteamiento en donde lo mismo participara el INE que el Instituto Federal de las Telecomunicaciones y todos aquellos que están observando el uso de la tecnología en procesos electorales en el mundo
para poder decidir cuál es el mejor camino para el uso de la tecnología en el proceso electoral. Es decir, lo que nosotros estamos buscando es, por ejemplo, que los funcionarios de casilla pudieran tener un dispositivo móvil dentro del paquete electoral, capacitación para utilizarlo, y de esa manera las actas pudieran estar en tiempo real una vez que se publican en la casilla, para que se pueda hacer el recuento y el escrutinio de manera mucho más rápida. Estamos planteándolo sobre todo para los funcionarios de casilla. Por supuesto que esto puede tener también un beneficio para, como te decía, para los observadores o los propios medios de comunicación, pero es principalmente para los funcionarios de casilla, que muchas veces donde ha habido votaciones atípicas y seguramente fraude, lo que ha pasado es que entre el cierre de la casilla, la publicación del acta y que esa acta llegue al centro de escrutinio, pasan muchas horas, y en esas horas es donde ocurren los fraudes electorales. Los fraudes se ha visto que están generalmente en ese momento tan crítico entre que se cierra la votación y se empieza el cómputo. Así está reportado en la última elección, digamos, de un volumen grande como fue la del Estado de México. Entonces no es tanto un asunto para que alguien pueda declararse ganador antes de tiempo, ni mucho menos, sino para que la propia ciudadanía pueda ver que su voto va a contar y que es importante en ese sentido emitirlo. Creo que en todo el mundo cada vez el uso de la tecnología es más común en procesos de elección, y nosotros no nos podemos quedar atrás. Somos un país que para hacer la transición a la televisión digital terrestre entregó 10 millones de televisiones. Nadie lo había hecho en ningún lugar del mundo. Aquí estamos hablando de 54,000 puntos de conexión a internet en un país que ya tiene cobertura, por un lado, habrá que decirlo. No estamos diciendo que todas las casillas están en zonas que no hay internet, ya hay en muchos casos, y que además hay un programa con 110,000 puntos en zonas rurales. Es cosa de voluntad de esto. Precisamente es lo que le quería preguntar, senador. ¿Hay voluntad política para ello? Porque aunque parece de cierta manera pues muy sencillo, porque usted dice solamente es coincidir estos 110,000 puntos de conexión con donde estarán estas casillas, prácticamente sería una operación bastante sencilla, pero ¿habrá voluntad y tiempo para hacerlo? En ese sentido, con su iniciativa, ¿cuál es la ruta legislativa? ¿Qué sigue para pues poder hacerlo realidad, hacerlo tangible en estas elecciones? Bueno, el planteamiento lo hicimos desde el año pasado, después de la elección del Estado de México, justo cuando empezamos a hacer una suerte de auditoría de qué había pasado en esa elección y dónde había habido comportamientos electorales atípicos que levantaban sospecha. Desde entonces hemos estado haciendo llamados a las autoridades para empezar una discusión sobre esto en principio. Yo sí creo que, si bien es sin duda es un reto grande, es alcanzable por dos razones. Primero, los recursos no se están planteando como adicionales, es un poco una redirección del gasto. Sin duda el INE hace un esfuerzo importante por buscar que la elección sea defendida por los propios electores, pero lo hace de manera preventiva y muchas veces sin darles herramientas para hacerlo. Un dispositivo móvil puede ser hoy la gran arma en contra de los mapaches electorales, porque hemos observado cómo las trampas se hacen cuando se sabe que no hay ojos alrededor, que no va a haber consecuencias posteriores. En ese sentido, creo que el tema sí es de voluntad política de la autoridad electoral, incluso de los órganos autónomos como el IFT, que podrá tener una participación importante en esto, y también de los partidos, entendiendo que es para todos mejor tener una elección blindada, una elección en la que
no gane el que haga más trampas, sino que el que convenza más y el que reciba más votos. Pero para eso es importante que todos estuviéramos de acuerdo que por lo menos se iniciara una discusión. Cuando esa discusión tampoco quiere darse, pues entonces también nosotros nos pareciera que hay una intencionalidad de instalar casillas en lugares donde no hay internet, a pesar de que en esas comunidades haya puntos donde sí existe. Entonces, sí es un tema de voluntad política y que ojalá también los propios observadores electorales, todos aquellos organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la observación y al monitoreo de los procesos, pues se sumaran a esto para empezar esa discusión, y sin duda estamos en tiempo. Como te decía, un estado tan grande como el nuestro, que fue capaz de entregar 10 millones de televisiones, me parece que no tendría que significar ningún reto poder instalar 54,000 puntos de conexión a Internet para algo tan importante como la defensa de la democracia. Tan importante como ello. Senador, no quiero terminar esta entrevista sin preguntarle su opinión como senador de la República ante estas pues acciones que ha tenido el tribunal a propósito de estos focos rojos en cuanto a las elecciones y la emisión del voto de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que da un revés prácticamente a lo señalado por el INE y pues prácticamente deja la puerta abierta para pues lo que se presume una posible compra de votos con permitir las tarjetas, llamadas tarjetas de débito o crédito. ¿Cuál es su opinión al respecto y pues qué implicaciones podría tener? A mí me parece que el tribunal se equivocó, porque el tecnicismo de decir que están homologando el reglamento de fiscalización del INE con la ley electoral es razón suficiente para abrir la puerta a esa terrible práctica de la entrega de tarjetas con promesas de beneficios económicos futuros en caso de que gane alguien, las tarjetas rosa que usó Del Mazo, la tarjeta efectiva que se ha usado también en Coahuila, en otras elecciones, por una razón. Si uno revisa por qué modificaron el artículo 143 del reglamento, es por una impugnación del mismo por parte del PRI y del Verde. Es decir, los que han hecho trampa piden que no se les prohíba hacer trampa y el tribunal lo acepta. Me parece que es muy grave, porque la entrega de tarjetas de este tipo no es un asunto de estrategia electoral, no es un asunto de comunicación política, es la legalización del trueque y de la compra del voto, es aceptar que la forma como van a convencer a la gente es dándoles beneficios económicos en efectivo o en descuentos, como ya lo han hecho otras veces, es convertir ese extraordinario invento griego llamado democracia en un vil trueque entre quienes saben que no pueden convencer y quienes muchas veces desafortunadamente tienen enormes necesidades y que también han ido perdiendo la confianza en el proceso electoral y han ido perdiendo la idea del valor que tiene poder emitir un voto en un país. Yes. En ese sentido me parece de lo más grave, porque vivimos en un país con niveles de pobreza tan lacerantes, de desigualdad, que sin duda no es por un asunto de falta de vocación democrática, es por un tema de necesidad que se abusa de esta gente. Entonces, el hecho de que el propio PRI, solo el hecho que hayan impugnado esto, aquí el Verde en Chiapas, vaya, es un tema muy recurrente, es realmente la verdadera cara, no de la innovación, de la modernidad que quieren vender, sino la cara de lo que piensan hacer, trampa. Claro. Y lo que piensan hacer es comprar votos ante la imposibilidad de convencer a electores. Creo que se equivocó el TRIFE y yo llamaría a todo el Senado a que los llamáramos a una sesión de trabajo para que nos expliquen en qué estaban pensando, y lo mismo al INE, porque pues a final de cuentas es un revés a un reglamento que ellos habían aprobado ya. Sería un punto importante y estaríamos al pendiente de ello si es que el Senado pues en unanimidad decide llamarlos a dar la explicación ante ello tan importante en estas elecciones. Senador, como siempre es un gusto escucharle, muchísimas gracias por entablar esta comunicación con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, lo mejor para este año.